Doctora, Sí, ¿le puedes dar ¿cómo se llama? En dejar, en permitir grabar para mí o para algún compañero, para que lo podamos subir al grupo porque hay varios que no pueden entrar, parece que hay problemas con Zoom. ok. A ver, mándenme la invitación. Mm, ¿Ya está grabando? Creo que no, doctora. Solo seleccione alguno de nosotros y en donde dice más, le pone permitir grabar. Creo que ya, ¿no? Sí, ya está grabando, doctora. Bien. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Definición, factores de riesgo y etiología. Y nos quedamos en qué iba a ser la etiología congénita, si mal no recuerdo. ¿Es así? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a ver que aproximadamente en el 1 al 2% de la población la válvula aórtica es bicúspide de forma congénita. En menores de 15 años el 80% corresponde a válvulas uni o bicúspide y el 15 al 20% son tricúspides. Y entre 15 a 65 años el 60% van a ser bicúspides, el 10% unicúspides, del 25 al 30 tricúspides. Y en pacientes de 65 años o más, 90% son tricúspides y 10% van a ser de forma bicúspide. En cuanto a la adquirida, tenemos dos formas, una va a ser reumática y otra va a ser degenerativa. Reumáticas se va a llevar a cabo por la adhesión y fusión de las comisuras y cúspides con retracción y rigidez de los bordes y aparición de nódulos, sobre todo calcificados. Y la degenerativa es la causa más frecuente de la estenosis aórtica en el adulto. Las cúspides se inmovilizan por depósitos de calcio en las líneas de flexión de la base de las válvulas y vamos a tener otras causas de estenosis aórtica adquirida. Ya vimos que la degenerativa o calcificada es la más frecuente, de ahí sigue la reumática. Vamos a tener causas raras, así una etiología conocida como tal, vegetaciones infecciosas o procesos obstructivos. Ya vimos que las vegetaciones son las lesiones características de la endocarditis bacteriana, enfermedad de Paget, hiperlipoproteinemia, lupus eritematoso sistémico y como tal la radiación nos puede condicionar la presencia de estenosis aórtica. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener de primera instancia una lesión endotelial, que esto nos puede condicionar a una fibrosis, a una fusión comisural o la presencia de calcificaciones. Y como estadio final, vamos a tener la hipertrofia ventricular concéntrica,
que se da por un mecanismo compensador, y esta hipertrofia ventricular concéntrica nos va a dar como tal la disfunción ventricular consecuente, ¿sale? Bien, vamos a tener una disminución gradual del área valvular. ¿De cuánto era el área valvular que habíamos dicho? De 3 De a 5 3 a 5 centímetros. centímetros cuadrados. Exactamente. Entonces va a haber una disminución gradual del área valvular que nos va a condicionar una obstrucción progresiva del ventrículo izquierdo. Esta obstrucción nos va a dar un aumento del estrés parietal que nos va a condicionar a una hipertrofia concéntrica como mecanismo compensador. Por lo tanto, nos va a dar que se normalice el estrés parietal, con ello una progresión de la estenosis aórtica que nos da alteraciones de las propiedades diastólicas del ventrículo izquierdo, nos va a condicionar a una falla del mecanismo compensatorio, por lo tanto nos va a dar un aumento de la postcarga y con ello nos va a dar dos mecanismos, ¿sale? La dilatación ventricular y la disminución de la contractilidad miocárdica, que esto nos lleva a la disfunción del ventrículo izquierdo, y la disfunción del ventrículo izquierdo nos da como tal la aparición sintomática. Y en la fisiopatología de la estenosis aórtica severa tenemos dos mecanismos simultáneos, ¿ok? Que va a ser la isquemia miocárdica y la asociación de obstrucción de arterias coronarias epicárdicas. Bien, en cuanto a la fisiopatología de la estenosis aórtica severa, ¿alguien sabe a partir de cuántos centímetros cuadrados se considera como una estenosis aórtica severa por área valvular? Bueno, algunos mencionaban que menor a 1 centímetro cuadrado y otros menor a 0.6. Exactamente, menor a 1 centímetro cuadrado o menor a 0.6 centímetros cuadrados sobre metros cuadrados, ¿sale? Bien, vamos a tener incremento de la masa muscular, si hay un incremento de la masa muscular, ¿qué creen que pasen con las presiones, tanto sistólicas como diastólicas? Aumentaría, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere mayor perfusión al haber más tejido. Exactamente, al haber mayor tejido, mayor perfusión. Hay un incremento tanto de la presión sistólica como diastólica del ventrículo izquierdo, y por lo tanto una prolongación del tiempo de eyección sistólico. Por eso se acuerdan que les decía que entre mayor reducción del orificio valvular va a haber mayor función sistólica, que nos da a un incremento de la demanda de oxígeno, y esto nos puede llevar, si no se cumplen con estos requerimientos metabólicos, pues obviamente nos va a dar una isquemia a nivel del miocardio. O la reducción de presión de perfusión coronaria, que nos va a dar la compresión del intramiocardio de arterias coronarias, con una reducción del flujo coronario asociado a una obstrucción de las arterias coronarias epicárdicas, y por lo tanto también me puede conllevar a una isquemia miocárdica. Por eso es importante cuando hacen ustedes el diagnóstico clínico, obviamente por la sintomatología de mis pacientes, valorar si es una angina de origen estable o inestable. Acuérdense que mis pacientes cardiópatas y renales son sumamente inestables. Esto quiere decir que la progresión de los síntomas puede ser muy rápida, o como tal la remisión de estos síntomas, ¿no? Que también tienden a mejorar o empeorar con un tiempo, no hay como una estimación específica del tiempo, puede ser muy rápida o muy lenta. Entonces, quiere decir que estos pacientes son muy, muy inestables. Bien, en cuanto al cuadro clínico, ¿por qué se dice que la estenosis aórtica tiende a ser asintomática? ¿O de qué depende que sea asintomática o no? Del tiempo en el que se dé la estenosis, ¿no? Porque le da tiempo al cuerpo de irse adaptando. Pero ya vimos que la estenosis tiene mecanismos compensadores y reparadores, sobre todo por el tiempo de evolución. Entonces, como tal, la estenosis es un proceso adaptativo, ¿no? Pues puede ser de que se mantenga la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o no.
No, ya vimos que cuando yo les di la definición, tiende a dar en determinadas condiciones una caída neta del volumen minuto. Ya vimos que el volumen minuto es directamente proporcional al gasto cardíaco, entonces el gasto cardíaco está disminuido. Por eso casi siempre mis pacientes también tienen sintomatología de insuficiencia cardíaca. No, no es por ello. ¿Por qué más? A ver, piensen un poquito. En relación a la fisiopatología que les di, ¿Del gradiente o del flujo? ¿qué tiene que ver el gradiente al flujo? ¿Te refieres al gradiente sistólico? ¿O a qué? Ajá, sí, pero tendría, bueno, creo que va de la mano con lo de la compensación. A ver, explica. Vas por ahí. Bueno, es que en la fisiopatología se mencionaba que iba a haber una hipertrofia del ventrículo para compensar que el gradiente estaba aumentado. Entonces, si existe esa compensación, pues el gradiente no va a estar tan aumentado y no va a haber síntomas, ¿no? Tal vez. Pero ¿cómo es esta hipertrofia? ¿Te acuerdas que yo cuando les expliqué lo de el remodelado ventricular en la insuficiencia cardíaca, les dije que podía haber cambios tanto en cuanto al ventrículo, ¿no? Que puede ser una hipertrofia excéntrica, concéntrica o como tal una dilatación con una hipertrofia. Aquí vimos que es una hipertrofia concéntrica. ¿Por qué se da esta hipertrofia concéntrica y no una hipertrofia excéntrica como en los casos anteriores, en las patologías anteriores que hemos estudiado? ¿Qué quiere decir que haya la presencia de una hipertrofia concéntrica? O sea, lo que me dijo su compañera está bien. Va a haber mecanismos compensadores. El primero va a ser la hipertrofia concéntrica, ¿no? Para normalizar el estrés parietal que hay. Y así, pues obviamente no haya una alteración tanto en las propiedades sistodiastólicas del ventrículo izquierdo, para que haya, y con todo esto, pues nos dé un aumento de la postcarga. Al final de cuentas va a ser esto, un aumento, queremos aumentar la postcarga, ¿no? Bien, pero ¿por qué se da una hipertrofia concéntrica y no una hipertrofia excéntrica? ¿Qué se debe? ¿Y qué tiene que ver la presencia de la hipertrofia con la aparición sintomática o no de mi paciente? ¿No se da por una sobrecarga de presión? ¿Ok? Vimos que la presión sistólica y diastólica estaban aumentadas, ¿no? Y esto me condiciona la prolongación del tiempo eyectivo sistólico. Y luego, si se prolonga este tiempo eyectivo sistólico, me va a dar un incremento en la demanda del oxígeno. Y si me da un incremento de la demanda del oxígeno, quiere decir que los requerimientos metabólicos no se están llevando a cabo correctamente. Me va a condicionar a una isquemia miocárdica. Entonces ya hay aparición sintomática, desde una insuficiencia cardíaca hasta un síndrome coronario agudo. ¿Está o no de acuerdo? ¿Están o no de acuerdo? ¿A qué se debe que hayan o no la aparición sintomática, chicos?
¿O en qué casos van a ser asintomáticos? De hecho, bueno, estuve leyendo y hay en algunos casos en los que, bueno, se presentan asintomáticos incluso siendo severas, ¿no? Pero si hablamos de la severa, va a haber una isquemia miocárdica y una reducción del flujo coronario. Son los dos mecanismos fisiopatológicos. Obviamente va a haber síntomas, ¿no? ¿O usted qué piensa? ¿Qué piensan de lo que leen? ¿Creen? O justifíquenme lo que me están diciendo. ¿Por qué va a ser asintomático? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O en qué condiciones, en qué pacientes? ¿Qué características tiene que tener este paciente para que sea asintomático? Creo que se daba en menores de 30 años, ¿no, doctora? Asintomática, más comúnmente. Ok, uno de los factores de riesgo vimos que era que sea mayor a 40 años. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué puede ser asintomático o sintomático? Puede que haya un flujo sanguíneo compensatorio, pero no se me ocurre cómo. Es que yo volvería a lo mismo, de que sí se dé la hipertrofia concéntrica, para así aumentar la presión de eyección y Ok. al disminuir también el espacio o sea, como sistólico del ventrículo izquierdo, pues va también a aumentar la cantidad de flujo o de sangre que se va a eyectar. Bueno, la fuerza para que pueda salir, a pesar de la estenosis. Pero cuando está presente una hipertrofia concéntrica, ¿tú crees que no se vea reflejado esto en tus pacientes? Ya hay un daño a nivel del ventrículo. ¿Estás de acuerdo o no? Es un mecanismo compensador por un primer daño. La lesión ahí está. La lesión a nivel ventricular está. ¿O no? Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hipertrofia concéntrica que te va a dar como tal el aumento de la poscarga y de la precarga para equilibrar este aumento de las presiones sistodiastólicas, estoy totalmente de acuerdo. Es un mecanismo compensador y reparador por la lesión primaria. Pero obviamente va a haber síntomas o esta lesión va a estar, esta alteración estructural y funcional ventricular va a estar reflejada en tus pacientes. Entonces quiere decir que va a haber una estenosis aórtica, pues a lo mejor leve, ¿no? Esto va a depender de la reducción del área valvular también para clasificarlas. Puede haber una sintomatología por estenosis aórtica leve, pero ¿por qué dice que en la clínica la mayoría de mis pacientes, o bueno, los pacientes tienden a dar una un proceso, perdón, clínico asintomático? Bueno, se va a quedar, esto es muy interesante, se va a quedar de tarea porque tiene que ver con la fisiopatología como tal y también lo van a tener que relacionar con insuficiencia cardíaca. Se va a quedar de tarea investigar por qué se puede presentar una estenosis aórtica asintomática. ¿Ok? Bien, en cuanto al cuadro clínico, vamos a clasificarlo o a estudiarlo de acuerdo a la aparición entre niños y adultos. En niños casi siempre se van a manifestar síntomas de bajo gasto cardíaco, síntomas anterógranos, que va a ser la fatiga,
el mareo, la dificultad respiratoria, pero por la disminución del gasto cardíaco que hay, no por un compromiso cardiopulmonar, sino por una afección a nivel cardíaco, ¿sale? Latidos irregulares o palpitaciones y dolor torácico. Este dolor torácico ya vimos que en cardio lo manejamos como una angina de pecho. ¿Y cómo creen que es esta angina de pecho? ¿Estable o inestable en los niños? De acuerdo a la clasificación que les di, ¿es una angina de pecho estable o inestable? Hay una que es por la disminución del gasto cardíaco, ¿no? ¿Cuál es? ¿Estable o inestable? La estable. Acuérdense que la inestable tiende a originar o a condicionarnos un síndrome coronario agudo. Bien, la angina de esfuerzo va a tener una mayor frecuencia cardíaca, casi siempre de origen reumático, y obviamente por la disminución del gasto cardíaco vamos a tener mayores requerimientos metabólicos a nivel del miocardio. Va a haber menor aporte sanguíneo y se puede condicionar por una aterosclerosis coronaria en un 50%. El síncope de esfuerzo, ya vimos que el síncope es la pérdida de la conciencia en un estado transitorio que no va a dejar secuelas y su recuperación es rápida, ¿sale? Y este es debido por la disminución del gasto cardíaco. Entonces va a ser una incapacidad de aumento del gasto cardíaco, sobre todo en procesos que requieran una mayor actividad física. Y la disnea de esfuerzo va a ser la elevación de la presión del llenado por una disfunción ventricular. En cuanto a los adultos, el cuadro clínico de los adultos es de igual forma. Angina estable que puede condicionar a una angina inestable por una isquemia miocárdica, presencia de la insuficiencia cardíaca por la disminución del gasto cardíaco del volumen minuto en estos pacientes, que ya vimos que es proporcional al gasto cardíaco, hay un menor gasto cardíaco, obviamente pues no cumple con los requerimientos metabólicos, tiende a ser mal distribuido, que me condiciona a una insuficiencia cardíaca. La disnea de esfuerzo, de igual forma, por una alteración a nivel cardiovascular, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea y la presencia de palpitaciones. La presencia de palpitaciones en los pacientes adultos casi siempre es precedida por una fibrilación auricular transitoria, ¿sale? En cuanto, aquí tenemos una gráfica donde tenemos los síntomas más prevalentes, que son la angina, el síncope y la falla como tal cardíaca. En el eje de las X tenemos la edad en años y en el eje de las Y la sobrevida en porcentaje, y vemos que tenemos un periodo latente, ¿no? Con un incremento de obstrucción que nos puede dar una sobrecarga miocárdica, y esto es directamente proporcional con los años. Entonces, mayor prevalencia, mayor edad. En cuanto al diagnóstico clínico y la exploración física, ¿hasta aquí alguna duda? No, doctor. ¿No? En cuanto Todavía se me quedó lo de la estenosis asintomática. ¿Cómo? Todavía se me quedó como que la espinita de lo de la estenosis asintomática. Ajá. Que es que sería porque técnicamente es que el ventrículo va a tener su hipertrofia concéntrica, ¿no? Ajá, y esto va a aumentar el gradiente de flujo entre el ventrículo y la aorta. Bien. Y pues así digamos que puede mantener el mismo gasto cardíaco hasta que la estenosis progresa más y ya es el área de paso ya está muy reducida, ¿no? Porque se manifiestan síntomas de insuficiencia cardíaca. Lo que me están diciendo es la fisiopatología
como tal de una estenosis aórtica, ¿no? Moderada y leve, porque la severa tiene otros mecanismos fisiopatológicos. Lo que me están diciendo es lo que lleva a un mecanismo compensador de primera instancia. Pero acuérdense de esto, si hay un mecanismo compensador, quiere decir que hay una lesión previa o una disfunción previa para que este mecanismo compensador pueda activarse, ¿sale? Entonces, si hay una lesión o una alteración previa, obviamente, pues va a haber una falla tanto a nivel ventricular como auricular o hasta del aparato valvular como tal, ¿no? Entonces va a haber síntomas que se pueden reflejar en tus pacientes. El simple hecho de que haya una disminución del gasto cardíaco tiende a reflejarse como una insuficiencia cardíaca a largo plazo, ¿o no? Sí. Entonces, ¿de qué depende que tus pacientes sean asintomáticos? ¿Del mecanismo compensador como tal? Porque todos han llegado a esa conclusión y no está mal. Pero si hay una alteración estructural y funcional previa, ¿no creen que haya síntomas como tal de esa patología? Entonces, ¿solo sería de acuerdo a la gravedad de la estenosis? Pues puede ser, de acuerdo a la gravedad de la estenosis. La estenosis aórtica, ¿cómo se manifiesta? La estenosis aórtica leve, ¿cómo se manifiesta? ¿O cuál es el cuadro clínico? ¿Y cómo la clasifican? Leve, moderada y severa. ¿De acuerdo a qué? Chicos. No sé. Respecto a qué tanto disminuye el gasto cardíaco, o bueno, el flujo transvalvular. Bueno, creo que es por área valvular, fracción de eyección y también lo que menciona mi compañero. ¿Y el gradiente de presión transvalvular no se mide? Sí, también va aumentando exponencialmente conforme va disminuyendo el espacio. Ok, así van a clasificar, pero este es por medio de eco, ¿no? O solicitamos un eco Doppler color. Bien, en cuanto, ahorita les voy a dar los valores para la clasificación de una estenosis leve, moderada y de una severa, y lo que tienen que evaluar en el ecocardiograma para poder clasificarla. Pero en sí, una estenosis leve te da sintomatología clínica. ¿O cómo diagnosticas? ¿O por qué? De hecho, es ¿por qué diagnosticas una estenosis leve? Podría ser por presentar el paciente síncope al realizar actividades que demanden mucho flujo sanguíneo, por ejemplo. Porque los Apnea del síntomas van esfuerzo. a ser muy generales en caso de presentarse. Pero el síncope no también se presenta en una insuficiencia, en una insuficiencia cardíaca o en una insuficiencia valvular como tal, o es característico de la estenosis aórtica. ¿O no? El soplo sería diferente, ¿no? El soplo que presenta el paciente. Y el soplo lo vemos en etapas leves o en etapas avanzadas. Bueno, lo escuchamos. Porque de hecho se escucha el soplo y se ve el frémito. Hay un frémito, ¿no? Que nos conforma un fenómeno. Pero este soplo es de fases avanzadas o de fases leves.
¿O se presentan todos? Chicos, Es que por clínica, no, la verdad yo no sabría decirle cómo se clasifica por clínica. ¿a qué hago referencia con una estenosis leve? El diámetro. Cuando el área valvular no está tan reducida. ¿De cuánto es? Es que me dicen como cosas de que son como muy obvias, ¿no? Les estoy diciendo, ¿cuándo es una estenosis leve? Pues cuando el área valvular no está reducida, tanto. Pues sí, pero estamos hablando de una reducción de cuánto es ese área valvular que no está tan reducida. Debe ser mayor a 1.5. La moderada, ¿de cuánto es? De 1 De 1 a a 1. 1,5. Ok, De ¿y la 1.5. severa? Menor a 1. Menor a 1. Bien, nada más evalúan el área valvular. El gradiente medio y la velocidad del chorro, Ok, el gradiente medio de cuánto va a ser. mayor a 25. En la leve, Ajá. en la media, bueno, en la En- moderada. Entre 25 a 40. Ok, Y en la grave menor a 40. menor a 40. Ok, y la velocidad máxima. Ay, me parece que era de mayor a 3 en la leve, entre 3 y 4 en la moderada y menor a 4 en la grave. No. Ah, ya no, entonces ya no. En la leve es menos de 3 metros sobre segundo. Ah, ok. En la moderada Entonces, la es de 3 a 4 y en la moderada va a ser más de 4 y en la severa es de 3 a 4 metros sobre segundo. Tenemos una velocidad máxima que va a ser de más de 4 metros sobre segundo, un área valvular para la severa, ¿sale? Velocidad máxima más de 4 metros sobre segundo, área valvular menor a 1 centímetro cuadrado, un gradiente medio mayor a 40 y una área valvular indexada que va a ser menos de 0.6 centímetros cuadrados sobre metros cuadrados. Estos 4 parámetros son para la severa. Y ya vimos, bueno, al ratito les envío ahora sí su resumen, donde vienen tanto estenosis leve, moderada y severa por área valvular. ¿Ok? Bien, en cuanto a la exploración física, bueno, de tarea se va a quedar eso. Que me investiguen por clínica qué signos se puede presentar en una estenosis leve, en una estenosis moderada y en una estenosis severa, porque esto es por clasificación por área valvular, pero por sintomatología es lo mismo, se presenta igual en todos los pacientes o cambian algunos signos y síntomas, ¿sale? Y también porque se dice que la estenosis aórtica o qué condiciones o factores son para una estenosis aórtica asintomática. Sí, doctora. ¿Va? En cuanto al diagnóstico clínico, vamos a hacerlo por medio de la exploración física. Vamos a encontrar un pulso carotídeo de ascenso lento y amplitud disminuida. Y en los estados más avanzados puede ser difícil de percibir. Sobre todo tendemos a encontrar un pulso parvus etabros. Podemos encontrar el latido en la punta que es enérgico y no desplazado y un fremito sistólico que sobre todo se oculta en la base del corazón, en el foco aórtico y nos da o nos condiciona la dilatación ventricular. Si encontramos un soplo sistólico, obviamente vamos a encontrar, o casi siempre encontramos un fremito de origen sistólico, ¿sale? Tenemos en la estenosis aórtica algo muy característico que va a ser el fenómeno de Galabardín. Este fenómeno de Galabardín va a consistir en un soplo mesosistólico, esto quiere decir que va a ser de la mitad de la sístole hasta casi el final de la diástole. Tiende a ser en diamante, con acme tardío
irradiado a vasos, sobre todo de cuello y del ápex, ¿sale? Vamos a escucharlo para que se familiaricen con el soplo de la estenosis aórtica. Por favor, me dice si lo escuchan. Bluetooth mode. Ok, este es el soplo. ¿Dudas hasta aquí del tema? Bueno, excepto de esas dos tareas que les dejé investigar para mañana. Ya mañana las aclararemos con más calma, pero tiene que ver con el proceso fisiopatológico, ¿ok? De estos pacientes. ¿Dudas? No, doctora. No quiero darle la respuesta porque es como, pues que no apliquen los conocimientos que hemos venido trabajando. Cuando ustedes lo lean y sepan, porque en algunos pacientes se puede presentar asintomática, me van a decir, ah, doctora, era por esto, tenía razón en esto, pero me faltaba considerar este factor. Les falta considerar un factor súper mínimo y que a lo mejor por ustedes no tiene importancia, pero que nos lleva a que mis pacientes sean asintomáticos. Entonces, estudien un poquito la fisio y la relación que tiene la estenosis aórtica con insuficiencia cardíaca, ¿va? Para que puedan darme la respuesta el día de mañana. Y ¿cómo es el cuadro clínico para la estenosis leve, moderada y severa? Nada más. ¿Qué es lo que cambia en estos pacientes? ¿Verdad? Y ya mañana lo platicamos con calmita. Terminamos de ver el diagnóstico por laboratorio y por gabinete y el tratamiento. Yo creo que sí me da tiempo de comenzar con insuficiencia tricuspidea. Entonces comiencen a leer insuficiencia tricuspidea porque ya es más rápido. Insuficiencia, estenosis tricuspidea e insuficiencia y estenosis pulmonar las veo en media hora, ya son patologías súper rápidas. Entonces ya estoy a punto de acabar valvulopatía. Yo creo que a más tardar el jueves. ¿Va? Bueno, chicos. Si no hay más dudas o comentarios, sería todo. ¿Sí? Bueno, es que a mí ya me surgió como una cierta duda, porque por ejemplo, usted ahorita en la clase mencionaba que por qué a estos pacientes con esteatosis aórtica la sintomatología era de una insuficiencia cardíaca, pero bueno, en sí, en general, no, bueno, yo lo percibo que la insuficiencia cardíaca, digamos que es el resultado, pues como dice, de este remodelamiento cardíaco, que ya sea por la estenosis, hipertensión o entre otras, pero en este caso me queda duda de, pues entonces la pura sintomatología va a ser como que muy poco clara, y entonces su tratamiento de eso y las que estamos viendo las basamos más en la insuficiencia o puramente en las valvulopatías. No. El tratamiento va a ir casi siempre de las valvulopatías es a corregir la causa, ¿sale? Y a tratar las patologías previas, las patologías que me condicionan esta valvulopatía o las consecuencias de esta valvulopatía. No para todos, o sea, no quiere decir que todos me van a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Pero
¿cómo decirlo? El tratamiento pues sí es a corregir la causa que me lo condiciona, la causa que me da la sintomatología y las complicaciones de esta patología o de estas patologías. Pero, pues como te comenté hace ratito, no todos los pacientes tienden a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Va a haber mecanismos compensadores, sí, pero por la lesión que hay, ¿sale? Y yo les dije, ¿por qué se da una hipertrofia concéntrica y no una hipertrofia excéntrica? ¿Qué es lo que se da en la insuficiencia cardíaca? ¿Una hipertrofia concéntrica o excéntrica? De primera instancia. Excéntrica, ¿no? ¿Por qué? Porque es la respuesta hacia el volumen. Ok, va a haber un aumento, un incremento del volumen. ¿Y la hipertrofia concéntrica? En la presión. Ok, ¿en la presión de qué? ¿De la aurícula, del ventrículo, de la válvula, de qué? El ventrículo. Ok, hay una sobrecarga de presión. Entonces, si hablamos de una sobrecarga de presión, que es una hipertrofia concéntrica, ¿por qué me están diciendo que va a haber una disminución del volumen en estos pacientes? Si se supone que la alteración va a ser a nivel de las presiones. Tú me estás diciendo ventriculares. Eso es lo que quiero que estudien a fondo. ¿Por qué se da una hipertrofia concéntrica? ¿Por qué me puede condicionar una estenosis aórtica sintomática? ¿O por qué con fallo de insuficiencia cardíaca? ¿Sale? Y de esto va a partir el tratamiento, tanto médico como quirúrgico. Pero hasta que no tengan claro esto es como van a poder entender lo que se va a presentar también en el eco, ¿no? O por qué es importante medir los gradientes sistodiastólicos, el área valvular, el volumen de eyección, el volumen sistólico, el volumen diastólico, etcétera. Pero hasta que no tengan bien clara la fisiopatología. Por eso es que los mando a leer, porque la pregunta que les hice va enfocada a la fisio. ¿Sale? Entonces, todas las dudas de fisio las aclaro mañana, que van en relación con el cuadro clínico y con el tratamiento, ¿va? Gracias. Ya no tengo más tiempo, chicos, pero mañana nos vemos. Que tengan excelente día. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego.